sido invitados el día de hoy, yo quisiera que, y todos nosotros, yo quisiera que pudiéramos abrir nuestros corazones a escuchar esta palabra del día de hoy. No nos desconcentremos por nada, mis hermanos. Si estamos a punto de quedarnos dormidos, vamos a tener ánimo, vamos a levantarnos, nos lavamos la cara para que el Señor pueda ministrar nuestras vidas. Nosotros a veces no somos ministrados por el Señor como ha de ser, porque no queremos escuchar la palabra de Dios, porque estamos un poco distraídos, estamos un poco, digamos, en un lado y en otro, y no llegamos a escuchar la palabra. Así que, bueno, es el ánimo, mis hermanos, poniéndole esto de ejemplo ahorita de esta persona que vive en Mérida, esta persona que vive en Ciudad Bolívar, que más bien escriben porque ellos necesitan ser ministrados por la palabra. Nosotros tenemos una iglesia y damos gracias al Señor porque Él de continuo nos alimenta y nos sustenta, como cantábamos hace rato. Él es nuestro buen pastor, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Dios, quien nos sustenta, quien nos anima, quien nos conforta y en todo tiempo nos hace reposar en sus brazos, nos hace reposar en su presencia. Amén. Vamos a estar buscando, mis hermanos, la palabra de Dios y vamos para eso a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5, verso 1. Segunda de Corintios 5:1, y vamos a ponernos de pie para poder animarnos, mis hermanos, y leer la palabra de Dios con entusiasmo y con reverencia. Amén. Segunda de Corintios 5, verso 1. Amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, no hecha de manos, perdón, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a colocar este servicio en las manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, por este día, mi Dios. Gracias, Padre, por esta mañana que nos has traído nuevamente, Señor, a tu casa, Señor, a esta casa de oración, Señor. Tu casa, como dice la Escritura, será llamada casa de oración, Señor. Y nosotros hoy queremos, Señor, ser partícipes, amado Dios, de esta promesa, amado Padre, pero también de este compromiso que tenemos cada uno de nosotros de realmente ser una casa agradable a ti, Señor, fortalecida en tu presencia y con ánimo, Señor, sin desmayar, Señor, orando sin desmayar, Señor amado. Gracias, Padre, porque tú, amado Dios, nos has revelado a través de la Escritura tu palabra, Señor, que está viva y es eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, que es nuestra palabra profética más segura, Señor, a la cual nosotros hacemos diligentemente, Señor, en oírla, Señor, pero también ser ministrados por ella, porque es, Señor, antorcha que alumbra en lugares oscuros, Señor, y que penetra, Señor, al alma, Señor, amado Dios, y nos ayuda a poder discernir, Señor, hasta en nuestros propios pensamientos, Señor. Ayúdame a ser ministrado hoy, amado Padre, por tu palabra. Háblame, Señor, que tu siervo escucha, Señor, y permíteme, Señor, ser obediente a esta palabra que tú vas a darme hoy, Señor.
No permitas que yo me vaya, Señor, vacío, sino permite, Señor, que tu Espíritu Santo, a través de esta palabra, amado Dios, que vamos a estar compartiendo, ministre cada una de nuestras vidas y nos llene, Señor, nos llene del Espíritu, Señor, para que esta semana que vamos a tener, si es tu voluntad, Señor, la vamos a vivir, sea una semana, Señor, con convicciones, una semana, Señor, en la cual hemos sido ministrados, hemos sido, Señor, exhortados y hemos sido también dirigidos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor. Bendícenos, Señor, y úsame para poder ministrar a mis hermanos, Señor, según tu soberana voluntad, Señor, sabiendo, amado Dios, que todas las cosas que nosotros queremos, Señor, y deseamos en nuestros corazones, Señor, la debemos hacer y desear, Señor, y pedir con corazones dispuestos, Señor, pero creyentes, creyendo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Por fe y no por vista. Ustedes estaban escuchando, ¿verdad? Por fe y no por vista. La semana pasada, los que pudieron venir o las semanas anteriores también tienen el contexto de estas enseñanzas porque han sido pues una tras otra, digamos una serie que nos ha ayudado a poder abrir más el entendimiento en cuanto a la venida de nuestro Señor, a también estar fortalecidos en la fe, pero también fortalecidos con nuestras propias convicciones, en que no podemos desmayar, en que estamos llamados como decía hace rato, es a animarnos, a perseverar y no a desmayar, porque estamos llamados a ser prudentes, ¿verdad? Y a no ser insensatos, como la semana pasada veíamos. La semana pasada, mis hermanos, hablábamos acerca de 2 ejemplos que vimos en la Biblia, de 10 vírgenes, unas o 5 eran prudentes y las otras eran insensatas, ¿verdad? Y también dijimos que los cristianos eran así, unos cristianos en el día del regreso de nuestro Dios nos encontrará algunos muy prudentes, pero algunos muy insensatos, y esa es la forma en que el Señor nos muestra, prudencia e insensatez. Pero quisiera, mis hermanos, empezar esta enseñanza haciendo algunas preguntas, amén. Haciendo algunas preguntas que quiero que ustedes vayan a través de esta pregunta agarrando el hilo de la enseñanza posterior. La primera pregunta que quisieras hacerle, mis hermanos, es la siguiente, a cada uno de ustedes: ¿qué es lo que los motiva a tener sus lámparas con aceite? Recordando que las viudas, que las viudas prudentes mantenían sus lámparas llenas de aceite, con constancia, con prudencia, con sensatez. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que te anima a ti a tener tu lámpara con aceite diariamente? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu motivación? La otra pregunta que quiero que ustedes se hagan y tengan allí es, ¿qué te hace creer que vale la pena perseverar? ¿Qué te hace creer que vale la pena que estés aquí hoy sentado? ¿Qué te hace pensar o qué te hace creer que vale la pena creer en el Dios revelado en las Escrituras y en sus promesas? ¿Qué te hace creer que vale la pena entonces perseverar? ¿Cómo caminas sin rumbo desconocido? ¿Cuál es el camino que tú te trazas a diario y cómo caminas a veces sin un rumbo? ¿Cómo crees si no ves alrededor? ¿Cómo puedes creer si no ves? Y por último, la última pregunta, ¿por qué es necesario todo esto, hacer todo esto y tener una vida consagrada a Dios? ¿Para qué hacer todas estas cosas? Algunas veces nosotros en nuestro caminar, en nuestro peregrinar por esta vida, nos hemos hecho estas preguntas, en nuestro caminar cristiano. En nuestro caminar, cuando antes de conocer a Cristo nos hacíamos muchas preguntas, pero aún todavía, siendo cristianos y en nuestras aflicciones, en nuestras incertidumbres de la vida, nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué hago o me pregunto estas cosas quizás? ¿Vale la pena perseverar? ¿Vale la pena seguir siendo prudente y sensato al mismo tiempo? ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? Amén,
Amén, por gratitud. Pero vamos a ver, mis hermanos, a través del desarrollo de este mensaje, cómo el apóstol Pablo, vamos a hacerle una especie de entrevista al apóstol Pablo a través de la Escritura, y vamos a ver cómo hace el apóstol para contestar a cada una de estas preguntas a través de lo que acabamos de leer. Amén. Porque nosotros estamos llamados a perseverar y no desanimarnos, como las vírgenes prudentes, sabiendo que nuestro Señor está pronto por regresar, y poco de lo que se va a encontrar dentro del pueblo cristiano es sensatez y prudencia. Ahora, el llamado es a que ustedes puedan fortalecerse en la prudencia y en la sensatez, ser cristianos fortalecidos, mis hermanos, estar fortalecidos en todo el tiempo. Pero vamos a ver un ejemplo, un espejo, en lo cual nosotros estamos llamados a vernos y poder aprender, y es a través del espejo del apóstol, porque él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo al escribir estas cosas, pero también al enseñarlas a la iglesia que estaba en su tiempo, ¿verdad? Vamos a ver las respuestas, sus respuestas en esta carta a estas preguntas. Vamos a empezar preguntando la primera, vamos a empezar por el principio y vamos a preguntar como que si él estuviera aquí. Pablo, ¿qué es lo que te motiva a tener tu lámpara llena de aceite? Si ustedes tuvieran al apóstol Pablo aquí y le pudiéramos hacer una entrevista, yo le preguntaría eso. Bueno, hermano, ¿qué es lo que te motiva a ti? ¿O qué es lo que te motivó a escribir esto? Y él puede responder de la siguiente manera: ¿qué es lo que te motiva a perseverar, a seguir esperando? ¿O cómo puedes enseñarnos a nosotros, a la iglesia de hoy, a seguir esperando y mantenernos motivados? Pero para ver su respuesta, mis hermanos, vamos a ver el contexto completo de la palabra que acabamos de leer. Obviamente no vamos a leer todo desde el capítulo 1 de 2 de Corintios, sino que vamos a irnos al capítulo anterior, que es el verso 4, porque el apóstol Pablo enseña a los creyentes de la época, a los cristianos de la época, que ellos debían vivir por fe, o como lo titula aquí la Biblia Reina Valera, él les habla acerca de tener una vida continua en la fe, de una perseverancia en la fe. Y una de las primeras respuestas que podemos observar del apóstol es que indudablemente lo que puede hacernos a nosotros mantenernos perseverantes es la fe, es creer en el Hijo de Dios y en las promesas que están reveladas en la Escritura, ¿verdad? Indudablemente la fe, mis hermanos, es el centro y debe ser el centro y el eje de la motivación de cada uno de nosotros. Y esa sería la respuesta principal del apóstol Pablo. Bueno, el eje, el centro de mi motivación es la fe, es la fe. Pero continúa diciendo el verso 7, y en su respuesta dice así: pero tenemos nosotros, todos nosotros tenemos un tesoro, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Él explica que hay un tesoro que tenemos y que hemos recibido cada uno de nosotros. Cuando Dios te dio a ti la buena noticia, Él nos explica de esta manera: ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que motiva al apóstol? ¿O qué es lo que motivó al apóstol? ¿Y cuál debe ser tu motivación de mantener esa lámpara encendida? Bueno, cuando ustedes recibieron la buena noticia, que es la noticia del Evangelio de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor puso, por así decirlo, en cada uno de nosotros un tesoro frágil, en un barro frágil, en una vasija quebrantada, en una vasija débil, ¿verdad? En una vasija que no teníamos nosotros, sino, digamos, el desprecio quizás de la gente. ¿Cuántas personas quizás llegaron al Evangelio siendo rechazados hasta por su propia familia, por la sociedad, por los hijos? No tenían chance, ¿verdad?, en la sociedad en la que vivían, pero Cristo puso en ustedes y puso en nosotros un tesoro invaluable. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro, esta buena noticia, que la ha depositado el Señor en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros. Lo primero que podemos valorar del inicio de esta respuesta es lo invaluable que era
para el apóstol la realidad de la buena noticia del Evangelio, el mensaje de salvación. Y usó esta metáfora haciéndolo asimilarse un tesoro dentro de un vaso de barro, pero lo que nos puede llevar a la imaginación, para que ustedes entiendan la metáfora, ustedes pueden imaginarse un pequeño vaso de barro, frágil, desgastado, lleno de grietas, pero al mismo tiempo lleno de un tesoro invaluable. Piensen en diamantes, piensen en perlas preciosas, piedras preciosas, llenas de cosas de gran valor. Una vasija de barro, imagínensela, una vasija de barro agrietada, frágil, oxidada, vieja, pero llena de un tesoro invaluable. ¿Se lo pueden imaginar? Bueno, así es que el apóstol Pablo empieza diciendo por qué él se mantiene perseverante. Porque Dios le plació colocar el mensaje de salvación en vasijas de barro, frágiles. ¿Cuántos son perfectos aquí? Nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Ninguno, cometemos errores, nos arrepentimos, ¿verdad? Pero el Señor le plació colocar el tesoro de la salvación, del mensaje del Evangelio en ustedes y en mí. Y por eso es que Pablo empieza hablando así. Así es como usted se lo imagina. La buena noticia, el mensaje de salvación, ahora está depositado, mi hermano, en un corazón quebrantado, frágil y necesitado. Pero Pablo continúa. Porque nosotros estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿verdad? Porque aunque pasamos por muchas dificultades, dice él, nosotros nos mantenemos. Y por ese motivo yo necesito mantener mi lámpara encendida. No nos desanimamos, tenemos preocupaciones. Pablo habla aquí, él estaba teniendo preocupaciones, pero no estaba desanimado ni desamparado. Y por eso era que él le convenía, a través de la fe, mantener su lámpara encendida. Estaba pasando por dificultades, se desanimaba, tenía preocupaciones, pero no perdía la calma, porque teniendo su lámpara encendida, estaba abierto a tomar en consideración cualquier circunstancia, porque en él estaba y residía Cristo. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona, escribe Pablo y contesta Pablo a la pregunta. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo que Cristo sufrió y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte, pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y eso es lo que me mantiene firme en mi convicción, en tener mi lámpara llena. Y así mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. Yo estoy leyendo en la nueva traducción, en la traducción al lenguaje actual. Estoy en el capítulo 11. Dice, y así mientras que nosotros, capítulo 9, versículo 11. Y así que mientras nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. La Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos esta buena noticia. ¿Por qué, hermano? Mantengo mi lámpara encendida porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús y que después nos llevará con él, dice Pablo. Pero continúa relatando y continúa respondiéndonos a la pregunta, ¿por qué más? Porque todo esto es por el bien de ustedes, dice él. Porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que den gracia y reconozcan su grandeza. Entonces, la convicción de mantener la lámpara encendida era no solamente por él, o no incluía su propia vida, sino que incluía la de los demás. Él dice, todo esto que estamos haciendo, que estoy haciendo, es por el bienestar de todos. Porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, la buena palabra, este tesoro, entonces más serán los que se salven, más serán los que lleguen a sus pies y reconozcan el poder de Dios. Por eso es que nosotros podemos decir, hermanos, que Dios es nuestra fortaleza. Porque si fuera por nosotros no estuviésemos haciendo lo que hacemos. Si no es por Dios,
para que el poder de su grandeza se manifieste en cada una de nuestras vidas. Y esa es la respuesta que el apóstol estaba dando a la pregunta del por qué mantenía su lámpara encendida. No era por egoísmo, sino era porque él quería que el evangelio llegara a todo lugar y la gente conociera de esta verdad y pudiera ser salvo. Pablo sigue hablando del motivo por el cual vivía para Cristo, y esta seguridad que él tenía, hermanos, era inamovible. Nadie lo podía mover de esto. En el verso 17 dice: las dificultades que tenemos nosotros en el ministerio que nos han encargado son pequeñas y no van a durar para siempre, dice él, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que durará para siempre, una gloria grande y maravillosa. Esa era su convicción. Él sabía que esto iba a durar poco, que no iba a ser para siempre, pero la gloria eterna con Cristo Jesús iba a durar y perdurar hasta la eternidad. Pero Pablo, para finalizar su respuesta de por qué mantiene su lámpara encendida llena de aceite, dice lo siguiente, o a través de la siguiente declaración: porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. Pablo habla y asegura a través de esta respuesta de que su preocupación no era lo terrenal y lo que estaba viendo con sus ojos terrenales, sino que él explica que pronto eso acabará, que todo lo que ellos estaban viviendo iba a acabar. Al contrario, más bien nos preocupamos por la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esta vida, explica él, pero lo que sabemos y lo que yo sé y lo que te puedo responder a tu pregunta de por qué mantengo la lámpara encendida es porque lo que yo sí sé es que no la conozco, pero sí sé que será eterna. Él le preocupaba no lo que se desgastaba. ¿Cuántos saben que vamos a morir en algún momento? Él no se preocupaba por esas cosas, porque él sabía que esta vida era transitoria. Él sabía y entendía, mis hermanos, o a través de su respuesta nosotros podemos ver que su convicción primordial de mantener su lámpara encendida no era esta vida transitoria, sino era entender que aunque no conociera lo que venía después, él sí sabía que sería una eternidad con Cristo. Ahora, ustedes pueden ver tremenda respuesta en la persona del apóstol a través de la Escritura. ¿Por qué mantiene su lámpara encendida? Nosotros podemos ver que el apóstol no era un pragmático a la hora de escribir y tampoco alteraba o aliviaba a los que escuchaban a través de su mensaje, ni para agradar a sus oyentes, sino él lo hacía con una convicción firme, y es nuestro espejo a seguir, nuestro ejemplo, a seguir. Que cuando nosotros entendamos y sabemos, mis hermanos, por qué mantenemos perseverantes, es porque nosotros tenemos convicciones inamovibles, que Dios ha depositado en nosotros un tesoro invaluable que va a servir para nuestra salvación y nuestra eternidad, así como Pablo lo hacía referencia, ¿verdad? Por estas razones debemos mantener entonces, hermanos, nuestra sensatez, nuestra prudencia. Por estas razones sí esperar en aquel que nos ha prometido todas estas cosas. Ahora bien, la segunda pregunta que podemos hacer al apóstol es la siguiente: ¿qué te hace creer que vale la pena perseverar? ¿Qué te hace creer que vale la pena perseverar? Vamos al capítulo 5, el que leímos como nuestro texto base, porque el apóstol va a responder por qué vale la pena seguir perseverando. Y él responde, voy a leerlo en esta traducción, dice el capítulo 5, verso 1: bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña, que un día será destruida. En la Biblia que ustedes tienen dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo usa esta metáfora para responder a esta pregunta que hoy le estamos haciendo nosotros: ¿qué es lo que le hace creer a él que vale la pena? Y él dice que nosotros vivimos como si viviéramos en una tienda de campaña, que pronto va a ser destruida. Pero hacía mención al cuerpo físico de cada uno de nosotros. Cuando habla de una tienda de campaña, él quería traer a la mente de los judíos de la época la forma en cómo ellos vivían en tiendas antes. Ellos eran nómadas que vivían de un lado a otro, y ellos en cualquier momento destruían eso porque tenían que irse para otro lado, sea porque se iban a mudar
o sea porque venía la guerra o venía algo, ¿verdad? Pero siempre era destruida y tenían que moverse de un lado a otro. Y por eso es que Pablo habla de esto. Dices, bien sabemos que en este mundo vivimos como una tienda de campaña que un día será destruida, ¿verdad? Así es la existencia de nosotros los hombres, mis hermanos, en lo terrenal. ¿Cómo es nuestra existencia? Es frágil, ¿verdad? Es insegura, es precaria. ¿Cuántas veces no estamos arriba y de repente estamos abajo? Y eso le pasa a todo el mundo, mis hermanos. No crean que porque nosotros tenemos la condición económica que tenemos nos pasa solo a nosotros. Eso le ha pasado a los más grandes. Somos frágiles, somos vulnerables. Y así el apóstol quería que lo viéramos como una tienda de campaña. Somos como una tienda de campaña. En un momento estamos, en otro no, ¿verdad? La convicción de Pablo era lo que hoy todos debemos tener. Este cuerpo, esta morada que tenemos nosotros, un día se va a desvanecer porque es temporal. El cuerpo se va a desgastar, las fuerzas se van a disminuir. Y va a ser destruida esta tienda de campaña, por así decirlo, como él lo quería ver. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos le ganará el paso al tiempo. Nada. Somos tan frágiles que algún día todos de nosotros vamos a menguar. Pero Pablo sigue respondiendo y dice que en Dios, en la eternidad, no vamos a tener una tienda de campaña que va a ser destruida, sino que él dice así, sino que vamos a tener un edificio. Dice la palabra de Dios, vamos a tener un edificio, una casa no hecha de manos humanas, sino eterna, ¿verdad? Sino eterna en los cielos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cómo comparar una tienda de campaña con un edificio, con una casa construida de bloques? Sólida, confortante, ¿verdad? Un edificio, una casa permanente construida por Dios y no por seres humanos. Ahora, esto es lo que estamos escuchando de la pregunta que acabamos de hacer. ¿Vale la pena perseverar? Y él dice sí vale la pena, porque ustedes son vulnerables, somos todos vulnerables. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo, nos enfermamos, nos morimos, pero en Dios tenemos un edificio, una casa, y eso es lo que me hace estar perseverando y no caer, y no desanimarme, ¿verdad? El verso 2 y él sigue respondiendo, nos dice, mientras vivamos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Sabemos que cuando estemos allí, estaremos, dice aquí esta versión, estaremos bien protegidos. En la versión que ustedes tienen dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. De aquella nuestra habitación celestial donde estaremos bien protegidos. ¿Cuántos se sienten a veces inseguros, mis hermanos? Con miedo, con ansiedad, con preocupaciones. Pero en esta casa que nos está prometiendo la palabra de Dios, de la cual está siendo inspirado el apóstol para escribir, es una casa sólida, fuerte, en la que ustedes y yo, todos nosotros los que hemos creído, vamos a estar bien protegidos. Y eso es lo que nos mantiene, o lo que hace valer la pena que sigamos perseverando. La traducción que acabamos de leer en la Reina Valera dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación terrenal. Pero aparte de tener miedo, mis hermanos, ¿cuántos a veces nos decepcionamos de esta casa en la que vivimos nosotros? Por el pecado. ¿Cuánta gente de los que están aquí, mis hermanos, no quieren abandonar un pecado y no han podido? Y a veces se sienten avergonzados con ustedes mismos y dicen, ¿hasta cuándo yo seguiré así? Señor, ayúdame. Y vuelvo a hacer otra vez, a caer otra vez en el mismo error. Y gemimos, dice, como dice la palabra de Dios, gemimos deseando ser revestidos de una nueva casa. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos abandonar tantas cosas que tenemos, que nos hemos traído, de las cuales ya el Señor nos perdonó también? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero que a veces volvemos a caer y nos sentimos avergonzados. Gemimos delante del Señor y decimos, Señor, perdónanos. Pablo está hablando de esto. Deseamos ser revestidos de aquella o de esta nuestra habitación terrenal y que el Señor nos lleve ante su presencia. ¿A cuántos les pasa o les ha pasado que no les gusta cómo su pecado ofende a Dios? Alguna vez se nos frustra el hecho de no poder dejar atrás algunas cosas que no nos gustan de nosotros mismos.
Pero Pablo, a través de esta carta, está respondiendo por qué él se mantiene perseverante también. ¿Por qué vale la pena? Porque él mantuvo, y nosotros tenemos que mantener el anhelo apasionado de ser libres de este cuerpo terrenal y pecaminoso. Él sentía un anhelo profundo de ser liberado de eso y de todos los pecados, todas las frustraciones y todas las debilidades. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que deseamos la muerte, ¿verdad? Nada de eso. Pero deseamos el encuentro con nuestro Señor para que nosotros seamos liberados de este cuerpo de muerte. Amén. Y podamos tener vida en Cristo. Pablo mantenía esa convicción y deseaba, por tanto, ser revestido, pero no solamente ser revestido, sino ser protegido al mismo tiempo. Continúa su respuesta en el verso 4 diciendo: mientras vivimos en esta tienda de campaña, o sea, en este cuerpo, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que queramos morir, como decía hace rato, no estamos hablando de eso. No es que queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Ahora, esto es una convicción cristiana, mis hermanos. Esto es una convicción de alguien que realmente cree en la venida del Hijo de Dios y en lo que será nuestra salvación a posterior. Entonces, el apóstol podría responder que después de esto, claro que sí vale la pena perseverar, porque vamos a ser revestidos, vamos a ser proveídos, vamos a ser protegidos por nuestro Dios. Ahora, nosotros le preguntamos, o la tercera pregunta que le hacemos al apóstol es: pero Pablo, ¿cómo caminar así sin rumbo? ¿Cómo yo puedo hacerlo solo? Yo quiero hacerlo, pero ¿cómo puedo si no sé cómo hacerlo? ¿Cómo hacer para confiar en estas promesas y que sean una convicción para mi vida y no apegarme tanto de lo terrenal, sino ver con ojos espirituales lo que no se ve? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo tú caminas, verdad, sin rumbo conocido? ¿Cómo creer si no ves eso que me estás diciendo? ¿Cómo podemos creer en algo que no vemos sino solamente está expresado en promesas? El apóstol Pablo nos puede responder a nosotros y nos dice: Dios nos preparó para ese cambio y nos está preparando continuamente para ese cambio. La palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él irá perfeccionando hasta el día de su regreso, ¿verdad? Entonces Él nos preparó para ese cambio y como prueba de que así lo hará, nos dio el Espíritu Santo. De esa manera, mis hermanos, es como podemos nosotros encontrar el rumbo, o por lo menos así era la respuesta de Pablo. El cristiano no puede estar desligado de la llenura del Espíritu. El cristiano no puede estar desligado de la tercera persona de la Trinidad. El cristiano no puede estar desligado de Dios. O sea, no hay nada, mis hermanos, o no existe nada como un cristiano fuera o alejado de la presencia, de la dirección y de la llenura del Espíritu Santo. Eso no existe. Por eso Pablo dice aquí: Dios nos preparó y los quiere preparar a ustedes también para un cambio completo, para que ustedes tengan rumbo y dirección. ¿Cuántas veces ustedes no están sin rumbo y dirección y no han encontrado el rumbo? No salen de un problema cuando se están metiendo a otro problema. No salen de una circunstancia cuando están con otra circunstancia. Y quizás puede ser normal, pero alguna gente lo normaliza de más. Y cree que su vida debe ser todo el tiempo problemas, tribulaciones, problemas, tribulaciones. Pero Dios no ha querido eso y Dios no quiere eso para nosotros. En su lugar nos ha dejado al Espíritu Santo para que sea nuestra guía, mis hermanos. Y para que nos dé rumbo exacto. Es una brújula que el Señor nos ha dejado. ¿Qué hace la brújula? Cuando una persona se pierde y no tiene rumbo, busca la brújula y puede encontrar dirección. Bueno, así hace el Espíritu Santo. Es el rumbo, es la dirección en el caminar del cristiano. Lo que nos puede diferenciar a nosotros en nuestras vidas cristianas es una relación sincera y verdadera con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace diferenciar con toda la gente de afuera. Dios quiere que tú encuentres un rumbo. ¿Cuándo sabían? Que encuentres dirección en cada uno de tus problemas, de tus circunstancias, de tus aflicciones, de tus proyectos, todas las cosas, pero es solamente a través de la ayuda del Espíritu. Dios nos está preparando para tener un encuentro con Él, mis hermanos, y Él nos ha dejado al Espíritu, al Consolador, que Él nos guiará hacia toda verdad. Sin la ayuda del Espíritu Santo en la vida del cristiano es imposible, no se puede sin la ayuda del Espíritu Santo.
Por eso tenemos que tener comunión con el Espíritu a diario, a través de una relación sincera y verdadera con Dios. Él es el que nos guiará hacia toda verdad. Y para eso, entonces, mis hermanos, a través de la palabra, Dios nos ha hecho una promesa. Y esa promesa es que nos sellaría, a todos cristianos nos sellaría con las aras del Espíritu. Nos selló y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando nosotros llegamos a Dios sin dirección, estamos perdidos, ¿verdad? Estamos tristes, vacíos. Somos esas vasijas en las cuales Dios ha colocado ese tesoro invaluable. Y no tenemos dirección. Estamos tristes, caídos, abatidos. Dios nos sella con el Espíritu Santo y nos da las aras del Espíritu Santo y la coloca en nuestros corazones. Es más, Él hace morar al Espíritu Santo en medio nuestro para que podamos nosotros tener dirección y para que nosotros podamos ubicar nuestras vidas. Ahora es necesario que podamos reconocer estas herramientas que el Señor nos da y entender que nuestra relación con Dios no es una religión, o no se queda meramente en lo religioso, sino es y va más allá y necesita una relación verdadera, porque Dios nos quiere entregar a su Espíritu. Dios nos quiere dar de su Espíritu Santo. Es un regalo para nosotros, para que nos dé dirección, para que podamos hacer las cosas con más prudencia y sabiduría. Pero es necesario que nosotros podamos obedecer, porque Pablo hablaba aquí de la obediencia, ¿verdad? El verso 6 dice: por eso estamos siempre alegres y confiados. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que el cristiano debe ser una persona alegre, gozosa, confiada en su Señor? ¿Cómo podemos nosotros transmitir una imagen distinta a esa a los que nos ven y nos escuchan? Si Pablo ha dicho que esta buena nueva de salvación, este regalo que quiere darnos el Señor, es para todos y para que todos lo recibamos, ¿cómo yo puedo darlo siendo una persona amargada, siendo una persona triste, siendo una persona defraudada, siendo una persona angustiada y atribulada todo el tiempo? No puedo dar y ofrecer lo que no tengo. Por eso es que Pablo dice que la forma en cómo él hace que valga la pena perseverar es porque Dios, a través de su Espíritu Santo, mantiene gozo en su corazón y alegría, pero por sobre todas las cosas confianza. Nosotros los cristianos, mis hermanos, estamos llamados a ser alegres en el Señor y tener el gozo de nuestro Dios en medio de cualquier circunstancia. Que como lo hemos dicho antes, que cuando nos vean la gente diga: yo quiero de eso lo que ese cristiano tiene, porque esa es nuestra confianza y esta es nuestra seguridad. Y sigue respondiendo: y sabemos que mientras vivimos en este cuerpo estaremos también lejos del Señor, pero aunque no lo podamos ver, dice Pablo, confiamos en Él. Esto es lo que dice el versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Esta traducción dice: pero aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Yo no sé si ustedes han escuchado este versículo en otros lugares, que lo han enseñado o han escuchado, que andamos por fe y no por vista. Y el cristiano muchas veces ha tomado este versículo de mala forma, o lo ha querido recibir de mala forma y ponerlo en práctica. Y entonces el cristiano se acostumbra a decir: bueno, yo voy a declarar esto por fe y no es por vista, porque la palabra de Dios nos manda a que las cosas tienen que ser por fe y no por la vista. Voy a hacer esto sin saber lo que voy a hacer, pero voy por fe y no por vista, porque el Señor es quien va delante de mí. Dice el cristiano, ¿verdad? Se embarcan en un proyecto, hacen esto, hacen lo otro, ¿verdad? Y hacen a veces cosas insensatas, mis hermanos, diciendo que es por fe y no por vista. Ahora, el punto es el siguiente: no está del todo mal tener confianza, porque nosotros estamos llamados a confiar plenamente en el Señor. Pero cuando vemos el entorno completo de esta enseñanza y el contexto completo de esta enseñanza, Pablo habla acerca de lo que él está viendo en la eternidad y no en lo terrenal. Porque a pesar de que nosotros aún todavía estamos alejados de la presencia del Señor, no lo podemos ver, pero confiamos en sus promesas. Pablo habla, mis hermanos, no de algo transitorio, sino de algo eterno, aquí. Y es la motivación de él para poder seguir perseverante. Si nosotros nos fijamos solamente en lo de aquí,
y queremos que el Señor nos dé y nos dé y nos dé, nos alejamos de Él. Porque entonces todo lo tenemos fácil, todo lo tenemos rápido. Dios nos quiere bendecir, pero también Dios quiere que anhelemos estar en su presencia. Pablo hablaba, mis hermanos, en este pasaje, no de cosas materiales. O ustedes han visto aquí de que Pablo declaraba un carro, bueno, no había carro en esa época, de que Pablo declaraba algo y él lo pedía por fe y no por vista. No, él no está hablando aquí de esto. Él está hablando aquí de cosas eternas. Él está hablando de un cuerpo que se desgasta, que es como una tienda de campaña, que un día pasará a la eternidad con Cristo, de que él anhela profundamente eso, de que él se esfuerza por seguir el ejemplo de Cristo y seguir las pisadas del Maestro para poder entonces tener una vida conforme a Dios y cuando Dios lo llame a su presencia pueda entonces recibirlo. De eso es lo que está hablando el Señor, de eso es lo que nos está hablando el Señor, de perseverar, de que en esta pregunta Él responde así: ¿qué es lo que te hace creer que vale la pena perseverar? Que aunque yo no lo vea, que aunque ustedes no lo vean, ustedes saben y confían en lo que Él ha prometido, amén. Él saben y entienden que ustedes tendrán una eternidad con el Señor porque muchas moradas nos ha prometido a nosotros. ¿Cuántas interpretaciones hay de este versículo hoy día, verdad? En cuanto a esto, pero el Señor nos habla en cuanto a lo que vendrá después. El cristiano espera un cielo que no ha visto. Ustedes lo han visto. Nosotros esperamos un cielo que no hemos visto. Pero ¿cómo confiamos en ese cielo que no hemos visto? En ese cielo que mucha gente no cree. Y quizás este mensaje le parece un mensaje más. Pero nosotros creemos en el cielo que no hemos visto porque nosotros confiamos en el Dios que nos ha prometido una eternidad con Él. Amén. Porque creemos en lo que dice la Escritura sobre el cielo y porque nosotros sabemos y entendemos que tenemos que vivir entonces conforme a esa creencia. Si nosotros no anhelamos una eternidad con Cristo, mis hermanos, nos vamos a conformar a lo terrenal y con lo terrenal. Si nosotros no anhelamos una eternidad de obediencia, una vida de obediencia, mis hermanos, no anhelamos una vida de reverencia a nuestro Señor, nosotros no podemos entonces aspirar una eternidad con Cristo. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo. Sí vale la pena seguir, porque yo, aunque no lo vea, yo creo en el Dios que me ha hecho las promesas, estas promesas invaluables. Porque también dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios, mis hermanos, más allá de ser una palabra dada para que nosotros sean llenas nuestras necesidades básicas y terrenales, es una palabra que quiere llamar nuestra atención en cuanto a nuestras vidas o a lo que serán nuestras vidas en la eternidad. Las promesas de Dios, mis hermanos, no son momentáneas. Las promesas de Dios no son para un momento y no son para que nosotros vivamos felices por un momento y después nos olvidemos de Dios. Las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios son para prepararnos para una eternidad con Él. El proceso que ustedes están viviendo y yo estoy viviendo es para que nosotros vivamos y entendamos lo que vamos a empezar a experimentar más adelante, que es una eternidad con Cristo. Por eso es que muchos cristianos se van a quedar, mis hermanos, porque creen que estas promesas son para ahora. Una camioneta, una casa, una mejor vida, una abundancia, no nos enfermamos, no pasamos por tribulación, porque es que nosotros le servimos al Rey y el Hijo del Rey debe tenerlo todo, pero así no lo habla la palabra de Dios. Pablo habla aquí de cosas eternas, mis hermanos, que aunque no ve, aunque él explica aquí que aunque nosotros no vemos estas cosas, nosotros a través de la fe tenemos la certeza de lo que estamos esperando y la convicción de lo que no vemos, como lo dice Hebreos 11:11. Y por último, la otra pregunta que le podemos hacer al apóstol es: ¿por qué es necesario todo esto, Pablo? ¿Por qué es necesario todo esto? ¿Para qué hacer todas estas cosas? ¿Para qué hacer todas estas cosas? Bueno, el apóstol podría respondernos: porque es necesario ser agradable y obedecer, ya que nosotros, aunque estemos ausentes en el cuerpo o del cuerpo y presentes al Señor, estamos
aunque estemos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y esto es necesario, ya que todos nosotros vamos a tenernos que presentar delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivimos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. La Reina Valera dice lo siguiente, cuando nosotros hacemos esa pregunta: ¿por qué es necesario hacer todas estas cosas? ¿Por qué es necesario hacer todo esto? Bueno, él explica aquí, es necesario porque todos nosotros, es decir, cada uno de los que estamos aquí, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Nadie va a pasar liso por debajo de la mesa. Es necesario por todo esto. Todos ustedes, nosotros, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, pero es que yo soy ignorante de la palabra de Dios, a mí nunca me han hablado de la palabra de Dios, o yo fui en cierto momento y a mí se me olvidó porque estaba ocupado, porque estaba distraído. Señor, nadie va a ser excusable delante del Señor. Tú has recibido esta palabra. Ahora, esto no es para que tengan miedo, sino para que tengan gozo, porque han sido llamados a ser herederos de la vida eterna. Entonces, ustedes han recibido la buena noticia, ustedes tienen la responsabilidad de obedecer, porque van a estar delante del tribunal de Cristo, todos, sin excepción de personas, grandes, pequeños, ricos, pobres, catires, negros, ¿verdad? Blancos, ricos, todos van a estar delante del Señor, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, sí vale la pena, y es necesario hacerlo para esto, para que nosotros estemos preparados para lo que viene. Ahora, mis hermanos, si usted está en la línea de esta respuesta que acabó de dar el apóstol Pablo, usted no teme o no temerá ese día a estar delante de la presencia del juez justo. Si ustedes están en la línea de cada cosa que acabamos de leer, no deben de temer. Si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, si usted se ha arrepentido de su pecado y es una nueva criatura, usted más bien anhela que llegue ese día. El cristiano debe anhelar ese día, porque pasaremos de esta aflicción, de este cuerpo, ¿verdad?, que se aflige, que se contrita, que se entristece, que pasa sufrimiento. Pasaremos a una eternidad con Él. Anhelamos más bien el regreso de nuestro Señor y estar delante de nuestro juez. Si usted ha confesado delante de los hombres, escúcheme, si usted ha confesado delante de los hombres, si ha reconocido a Jesús como su suficiente y único Salvador, usted tendrá entonces, mi hermano, que me escucha, un abogado perfecto, que ese día abogará, valga la redundancia, por usted y lo reconocerá. Amén. Porque la palabra de Dios dice que el que me reconozca aquí en la tierra, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si todo esto es contrario, yo, o el llamado que hace la iglesia, o que hacemos todos, o el llamado para todos, mis hermanos, es arrepentirnos, es a reconciliarnos. De esa manera nos mantenemos prudentes. Si es todo lo contrario a lo que acaba de decir, reconcíliate con el Señor, reconcíliate con tu Dios, ya que estás a tiempo. Hay veces que nosotros creemos que todo está listo, pero hay cosas todavía que el Señor debe tratar en usted, en cada uno de nosotros y en nuestros corazones. A veces nosotros creemos que Dios, porque es justo, mis hermanos, va a dejar pasar desapercibido varias cosas. Pero estamos a tiempo, mis hermanos, y lo hemos repetido estos días, estamos a tiempo, mis hermanos, de arrepentirnos y de llegar al gozo de nuestro Señor. Una vez que tú reconozcas a Cristo en tu vida, Cristo ordenará tu caminar. Una vez tú reconozcas a Cristo en tu vida, Cristo te mostrará, el Señor te mostrará el sendero y te dará el Espíritu Santo. El Señor va a renovar tus fuerzas todos los días. Sabiendo, mi hermano, y entendiendo, como decía hace rato, como a Pablo nos acaba aquí de responder, que nuestra morada no es terrenal, sino es eterna en el cielo. Que esta vida no lo es todo, mis hermanos, que hay algo más allá del sol, que nosotros tenemos que entender que existe, porque nosotros nos los ha prometido el Señor a través de su palabra. Cristo vino y se dio en propiciación por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos gozar de esos beneficios.
no terrenales, sino eternos, mis hermanos. Yo no lo veo, pero yo sé que es posible porque creo en el Dios que me lo ha prometido. Ustedes no lo ven, mis hermanos, y para ustedes quizás se hace cada vez más lejos esa promesa, pero Cristo está por regresar. Cristo está por venir y no nos vamos a cansar de decirlo hasta que el Señor no venga, nos permita seguir diciéndolo, ¿verdad? Manténganse prudentes y sensatos delante de la presencia del Señor. Busquen la llenura del Espíritu. No crean que yo todo está logrado y está hecho, mis hermanos. Nos falta mucho por recorrer y por caminar. Pero yo quiero verlos y yo quiero que ustedes me vean un día, ¿verdad? Y que podemos nosotros abrazarnos en la eternidad y poder encontrarnos con nuestro Dios, ese Dios de grandes promesas. Amén. Ese Dios que nos fortalece día a día, ese Dios que nos ha dado las aras del Espíritu, las arras del Espíritu, ese pacto sagrado que es darnos al Espíritu Santo morando en cada uno de nuestros corazones. Vivimos confiados, mis hermanos, y andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista, mis hermanos. No por lo que nos está sucediendo, no por las aflicciones, creamos que todo se acabó, sino que hay una eternidad prometida para todo aquel que en Él cree. Donde la palabra de Dios dice que el Señor allí enjuagará toda lágrima de nuestros ojos, mis hermanos. Y habrá un gozo eterno. Y estaremos cantando, mis hermanos, al lado de los ángeles, alabanzas a nuestro Dios. Entonces creemos en esta promesa, creemos en las promesas del Señor y como el apóstol acaba de declarar, nosotros también podemos apropiarnos de esas respuestas. Y decir nosotros entonces, ciertamente Cristo viene y estoy preparado. Y estoy apercibido, soy sensato, soy prudente y me mantengo en la llenura del Espíritu Santo. Para finalizar, mis hermanos, quisiera leer este pensamiento del pastor John MacArthur. Dice: lo único que la muerte puede hacer al creyente es entregarlo a Jesús. Eso es lo único que puede hacer la muerte al creyente, es entregarlo a su Señor. Nos lleva a la presencia eterna de nuestro Salvador. Voy a repetir, lo único que la muerte puede hacer al creyente es entregarlo a Jesús, porque nos lleva a la presencia eterna de nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude y nos fortalezca. Los que quieren, a través de esta oración, mis hermanos, recibir a Cristo en sus corazones, háganlo. No les voy a decir que pasen adelante. O el que quiere venir puede hacerlo con libertad, pero no se sienta como que de repente queremos obligarlo ni nada, porque en el Señor no es así. El Señor no funciona de esa manera. En el Señor solamente le agrada y solamente funciona a través de un corazón contrito y humillado. Un corazón que diga: Señor, aquí estoy. Señor, me arrepiento, Señor, límpiame de todo mi pecado. A veces nosotros se nos va la vida, mis hermanos, pensando que los demás son los del error. Se nos va la vida esperando que el cambio provenga de otros. Se nos va la vida pensando que son otra gente las que tienen que cambiar para yo cambiar. Pero no funciona así. Dios quiere que nosotros vayamos a su presencia y le pidamos al Señor: Señor, sáname. Y en ese mismo instante que ustedes los hagan, que nosotros lo hagamos, entonces el Señor dirá: eres sano, levántate y anda. Pero también nos dirá: no peques más. Así que con convicción firme, mis hermanos, órenle al Señor a través de poder tener una relación. Si ustedes no saben orar, solamente basta con decirle al Señor: Señor, enséñame a orar. Los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar, Señor. Enséñame a orar. Con decirle: Señor, me arrepiento, cámbiame, Señor, dame un nuevo corazón, una nueva vida. Yo sé que el Señor te va a escuchar. Nosotros andamos por fe y no por vista. Nosotros creemos en el Dios que ha revelado esta palabra, mis hermanos. Y esta palabra nadie ha podido en contra de ella. Han habido gente que ha querido destruirla. Ha habido gente que ha querido sacarla de la faz de la tierra. Pero no han podido y no van a poder, mis hermanos, porque esta palabra sigue
calando en cada uno de nuestros corazones y seguirá calando en el corazón de cada una de las personas que quieran escucharla. Así que si ustedes han oído esta palabra el día de hoy, mis hermanos, no duden en recibir a Dios como su suficiente y único Salvador. Dios quiere, mis hermanos, que ustedes tengan una relación sincera y verdadera con Él, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Dios quiere que todos lleguen, que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ha ofrecido, mis hermanos, cambiarnos esa casa en la cual habitamos nosotros, cambiarla, pero no por una casa aquí en la tierra. Quizás ustedes no viven en una casa con todos los lujos. Algunos vivirán alquilados, algunos vivirán en la casa de sus papás, no sé cómo viven. Pero el Señor quiere que ustedes no vean eso, sino vean la casa que Él tiene para cada uno de ustedes y nosotros en los cielos, que es un edificio. Es un edificio, es una casa de lujo, mis hermanos, en los cielos, preparada para cada uno de nosotros, para cada uno de los que creen. Y yo sé que cuando estemos en la eternidad con el Señor, no nos cansaremos de dar gracias por esta palabra, mis hermanos, que estamos escuchando. No nos cansaremos de dar gracias al Señor porque nos arrebató de las manos de aquel que nos quería hacer sus esclavos. No nos cansaremos, y yo les doy seguridad, mis hermanos, ustedes no se van a cansar de darle gracias al Señor por haber escuchado la buena nueva de salvación. Aquellos días nuestras bocas, mis hermanos, no se cansarán de alabar el nombre del Señor para darle gracias de habernos sacado del hueco en el que estábamos metidos, del hoyo en el que estábamos metidos, para llevarnos a una vida eterna con Él, mis hermanos. No nos cansaremos. Así que no crean que perdemos el tiempo, no crean que todo está perdido, mis hermanos. Ánimo y continuemos perseverando en creer y en creer y en creer más, porque un día estaremos delante del tribunal de Cristo y ese día, según lo que hayamos hecho, mis hermanos, en la carne, así se nos pedirá cuentas. Pero bendito es el que escucha esta palabra y la pone por obra. La practica todos los días, la enseña a sus hijos, la enseña en su casa, no se avergüenza de esta palabra. Bienaventurado es el hombre y la mujer, mis hermanos, que ama a su Señor, que ama a Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas. Bienaventurado es el hombre que no se cansa en servir a su Señor. Bienaventurado es el hombre que no se cansa de creer en las promesas de nuestro Dios. Bienaventurado es el hombre que a pesar de las circunstancias sigue plantado sobre la roca. Bienaventurado es el hombre que ama a su prójimo. Bienaventurado es el hombre que cree, mi hermano, que cree. Porque un día, mis hermanos, vuelvo y digo, nosotros estaremos delante de la presencia del juez justo y alabaremos el nombre del Señor y le daremos gracias por habernos colocado en este lugar el día de hoy. ¿Ustedes saben qué va a pasar mañana? No sabemos. Solamente Dios tiene. Algunos dicen, bueno, mañana yo haré esto, mañana haré lo otro, mañana iré para allá, mañana haré tal cosa. Pero solamente Dios sabe qué será de ti mañana. Así que si recibiste esta palabra el día de hoy, atesórala. Está puesta en un vaso frágil. Yo soy un vaso frágil, pero a Dios le plació colocar esa perla de oro en mi corazón que es frágil y está agrietado. Y así es nuestro Señor, así es nuestro Dios, mis hermanos, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios, mi hermano, que a pesar de que tú eres desobediente, a pesar de que tú eres fiel, a pesar de que a veces tú crees que has avergonzado al Dios que te ama, Él te recibe, mi hermano, te recibe y te recibirá. A pesar de que a veces nosotros nos sentimos culpables, ¿verdad? Por tantas cosas que hacemos y está allí el que nos señala, el acusador, ¿verdad? Diciéndonos, tú no tienes chance, tú estás perdido, tú eres esto, tú eres lo otro. Nosotros tenemos un Dios que a pesar de lo que hayamos hecho, para Él no hay nada imposible. Y Él te va a perdonar y te va a recibir. Así que ánimo, ánimo, continúa adelante, esforzándote, porque la obra del Señor no es en vano. Nada de lo que nosotros hacemos para Dios es en vano. Él no nos va a avergonzar, mis hermanos.
y no nos va a defraudar. Él siempre nos va a dar la salida. Siempre, siempre nos va a dar la salida. En cualquier circunstancia. A veces estamos que parece que no tuviéramos salida, ¿verdad? Pero Él va a dar la salida. Dios va a dar la salida. Eso te lo puedo asegurar. Dios te va a dar la salida a tu circunstancia y te va a fortalecer. Solo búscalo, busca al Señor. La palabra de Dios dice, aunque padre y madre te dejen, con todo y eso Él no nos va a dejar. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por este día. Señor amado, te damos gracias, Señor. Levanta tus manos, mi hermano. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, y eres fiel, Señor. Eres bueno. Gracias, Señor, porque tus promesas, Señor, son un tesoro invaluable, Señor, en mi corazón, Señor. Y yo creo en ellas, Señor amado. Oh, Señor, quiero a través, Señor, del poder levantar tus manos, Señor, hacerlo como símbolo, Señor, de que estoy agradecido, Señor, y recibo lo que tú quieras darme, mi Señor. Amado Dios, a veces mi corazón es un corazón, mi Señor, que quiere endurecerse, Señor. Pero sé que tú, Señor, ayudas, Señor, a nuestros corazones, Señor, a levantarlos, Señor. Nuestros corazones a seguir adelante, Señor, y ser fieles a tu voluntad, Señor. Oh, Señor, prepara mi corazón hasta el día de tu regreso, Señor. Quita la soberbia, Señor, que hay en mi corazón, Señor. Quita, Señor, todas esas cosas, Señor, que he venido alimentando en este cuerpo, Señor, en esta carpa, Señor, que un día será destruida, Señor. Señor, quita, Señor, todas las cosas que hay en mis pensamientos, Señor, que no me dejan, Señor, entrar en la obediencia a tu Hijo Jesús, Señor. Y permite, Señor, que mi corazón y mis pensamientos, Señor, caminen y estén en obediencia, Señor, a Cristo. Amado Dios, oh Señor, ayúdame a poder perseverar en tu palabra, Señor. Ayúdame a perseverar, Señor, en tus caminos, Señor. Ayúdame a que si soy miembro, Señor, de una iglesia, poder sentirme parte de ella, Señor. Ayúdame, Señor, a que si soy miembro de esta iglesia en la que tú me has colocado, Señor, ser miembro, Señor, de esta iglesia porque tú me has llamado a estar aquí, Señor. Ayúdame a creer, Señor, que no es la palabra del ser humano, Señor, sino son tus palabras, que no es, Señor, una casa construida por manos humanas, sino es una casa construida por ti, Señor, la que tú nos prometes, Señor. Tus palabras, Señor, son nuestro aliento. Tus palabras, Señor, son nuestra casa. Tus palabras, Señor, son nuestra verdad, Señor amado. Bendice cada una de nuestras vidas, Señor. Alienta nuestros corazones y bendícenos, Señor, hasta tu regreso, Señor. Sabemos que has de venir, Señor. Sabemos que has de regresar, Señor. Sabemos, Señor, que hemos de morir, pero tú, Señor, tienes el control de todas las cosas, Señor, y nos has prometido el rumbo fijo, Señor, en todas las cosas, que es tu Espíritu Santo, Señor amado. Bendícenos hoy, bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice a nuestra casa de oración, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus dificultades, en sus tribulaciones, Señor. Provéeles en sus enfermedades, sánales, Señor. Manténlos firmes, Señor, y perseverantes hasta el día de tu regreso, Señor. Porque aunque no vemos, Señor, aunque no vemos, sabemos, Señor, y creemos que lo que nos has prometido es verdadero, Señor amado. A ti la gloria, la honra, el honor y la majestad, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.